¿Cuándo enseñarle una lección a alguien te salió completamente mal? Mi hermano Matías tenía a esta piba acorralada contra su auto mientras ella buscaba desesperada el gas pimienta. «Sé dónde vivís», le dijo, acercándose tanto que ella giró la cara para alejarse de su aliento. «Y sé que tu compañera de depa no vuelve hasta el domingo, así que o me invitas esta noche, o me presento yo solo». «Mati, viene la cana», grité, lo cual era mentira, pero lo hizo retroceder lo suficiente para que Martina se metiera en su auto y saliera rajando del estacionamiento. Esta era la movida de Matías. Venía acosando pibas desde el secundario. Cuando se dio cuenta que medir 1,85 m y ser fornido significaba que podía hacer que las minas tuvieran demasiado miedo como para decirle que no. Una vez siguió a nuestra higienista dental hasta su casa después de que ella rechazó sus avances y se quedó afuera de su casa toda la noche, mandándole fotos de su propia puerta de entrada. El encargado de su laburo tenía 4 quejas sobre él acorralando clientas. Esa noche, me junté con mi amiga Lucía y le conté lo que había pasado mientras ella tomaba notas para su tesis de psicología sobre comportamiento predatorio. «Tu hermano necesita experimentar lo que les estuvo haciendo a estas mujeres», dijo. «Es muy boludo para aprender de eso», le dije. «Su cerebro literalmente no hace esas conexiones». «Entonces al menos va a sufrir», dijo Lucía. «Deja que vea cómo se siente ser casado». El lunes siguiente, Lucía se apareció en su laburo antes de la apertura y se pegó contra las puertas de vidrio hasta que llegó Matías. Lo siguió adentro y se quedó parada en su caja durante 40 minutos, describiendo a sus futuros hijos mientras él trataba de atender a otros clientes. Para el miércoles, le estaba mandando fotos que había sacado de él durmiendo a través de la ventana de su pieza. Averiguó su horario del gimnasio y empezó a aparecer para asistirlo en press de banca, su cara flotando a centímetros de la suya, mientras le susurraba. «Sos tan fuerte, bebé». Se enteró de su boliche de los viernes por la noche y llevó amigas que formaron un círculo alrededor de él en la pista de baile, apretándose contra él mientras trataba de escapar. «Esta loca no me deja en paz», dijo Matías en la cena, sus manos temblando realmente mientras nos mostraba los últimos mensajes. «Está en todos lados a donde voy y la cana no hace nada porque técnicamente no me amenazó, pero sé que es peligrosa». «Capaz que le gustas de verdad», dijo nuestro viejo riéndose. «Deberías sentirte halagado de que una piba tan linda esté interesada». Lucía escaló hermosamente. Mandó 200 mensajes en una noche detallando su futuro juntos. Le envió cartas de amor a su trabajo, escritas con lo que parecía sangre. Convenció a su encargado de que era su novia y logró que le cambiaran el horario, para que siempre trabajaran los mismos turnos una vez que consiguió que la contrataran ahí. Se apareció en nuestra casa a las 3 de la mañana poniendo su canción en repeat desde un parlante Bluetooth hasta que los vecinos llamaron a la cana. Después de un mes, Matías había perdido 7 kilos de no comer. Había empezado a dormir en su auto en diferentes estacionamientos cada noche porque estaba convencido de que Lucía había hecho copias de las llaves de nuestra casa. Saltaba cada vez que su celu vibraba y había empezado a llevar gas pimienta, que agarraba constantemente como un salvavidas. Sus manos temblaban todo el tiempo ahora y había desarrollado este tic donde constantemente miraba sobre su hombro incluso cuando estábamos simplemente viendo tele. «No aguanto más esto», dijo, llorando lágrimas reales. «Tengo miedo de ir a trabajar porque ella va a estar ahí, y tengo miedo de renunciar porque entonces simplemente me va a seguir al próximo laburo. Reviso el asiento de atrás antes de subirme al auto cada vez. No puedo dormir porque cada ruido podría ser ella entrando. ¿Por qué no acepta que le dije que no?», me preguntó, perdiéndose completamente la ironía mientras llenaba los formularios con manos temblorosas. Fui súper claro de que no me interesa, pero ella actúa como si mi rechazo fuera solo un juego previo. «¿Tipo como Martina te dijo que no, pero la seguiste igual?», le dije. «¿O como esa higienista dental dijo que no le interesabas, pero te quedaste afuera de su casa toda la noche?». La cara de Matías se puso roja. «Eso es completamente diferente porque a esas pibas realmente les gustaba, pero la sociedad les dice que tienen que hacérselas difíciles». Martina estaba sonriendo cuando entró a trabajar al día siguiente porque en el fondo se sentía halagada. Pidió una orden de restricción. Matías, la cual retiró después de 2 semanas porque se dio cuenta de que extrañaba la atención. «Esta psicópata es realmente peligrosa. Y genuinamente tengo miedo por mi vida. A las minas les gusta que las persigan porque las hace sentir especiales. Pero lo que me está haciendo es directamente acoso». «Le dijiste a Martina que sabías cuando su compañera de depa no iba a estar», le dije. «¿Cómo no es eso amenazante?». «Porque le encantó que prestara tanta atención a su vida», explotó. «Las mujeres quieren hombres que noten detalles. Pero esta mina loca me está aterrorizando. Yo soy la verdadera víctima acá mientras que esas pibas consiguieron exactamente lo que secretamente querían de mí». Me rendí. Me di cuenta de que iba a morir en esta colina creyendo que cada mujer que había acosado realmente lo había amado mientras él era la única víctima real de acoso en la historia. Me junté con Lucía para cancelar el experimento ya que Matías claramente no era capaz de autorreflexión. «Paremos antes de que alguien salga lastimado porque honestamente me estás asustando con lo buena que sos en esto», le dije. Lucía revolvió su café y sonrió de una manera que me hizo caer el estómago. «No voy a parar porque realmente me enamoré de tu hermano». «Eso no tiene gracia», le dije. «Hablo en serio. Ya puse depósitos en un salón de fiestas para junio del año que viene porque sé que va a entender eventualmente». Me quedé ahí sentado congelado mientras mi café se enfriaba entre nosotros. Lucía seguía revolviendo el suyo en círculos lentos como si estuviéramos discutiendo planes de vacaciones en lugar de su plan genuino de casarse con mi hermano, que actualmente estaba durmiendo en su auto para evitarla. Mis manos empezaron a temblar así que las metí debajo de la mesa. Esto no se suponía que pasara. Todo el punto era enseñarle una lección a Matías, no crear una acosadora real que creyera su propia actuación. Traté de tragar pero mi garganta se sentía apretada. Se veía tan tranquila, tan segura de sí misma,
Y me di cuenta ahí mismo que había perdido completamente el control de esta situación. No tenía idea de cómo detener lo que había comenzado. Me incliné hacia adelante y traté de mantener mi voz firme. Mira, el experimento funcionó. Le dije. Matías lo entiende ahora. Está asustado y entiende lo que les hizo pasar a esas mujeres. Necesitamos parar esto antes de que alguien realmente salga lastimado. Lucía me sonrió como si hubiera dicho algo tierno. Lo que empezó como investigación se convirtió en sentimientos reales, dijo. Nunca me sentí tan conectada con nadie antes. Paso todo el día pensando en él y planeando nuestro futuro juntos. Cuando señalé que Matías estaba aterrorizado y no quería nada que ver con ella, agitó su mano desestimando. Esos son solo sus mecanismos de defensa, dijo. Lo lastimaron antes, así que levanta paredes, pero yo puedo ver a través de ellas. Va a entender nuestro destino eventualmente. La miré y sentí mi estómago caer. Ella realmente creía esto. Esto ya no era una actuación. Agarré mi celu y llaves y me levanté tan rápido que mi silla raspó fuerte contra el piso. Varias personas miraron hacia nosotros. Tengo que irme, le dije. Lucía solo sonrió y volvió a revolver su café. Te veo en el casamiento, me gritó mientras empujaba la puerta. Mis manos temblaban tan mal que apenas podía desbloquear mi celu. Llamé a Matías mientras caminaba a mi auto. Atendió al primer tono. Tenemos que hablar, le dije. Es sobre Lucía. Necesitas saber algo. ¿Qué hiciste? Dijo. Su voz era plana y fría. ¿A qué te referís? Pregunté. No te hagas el boludo, dijo. Vos armaste todo esto, ¿no? Vos y tu amiga psicópata planearon esto desde el principio. No, le dije. O sea, sí, lo empezamos. Pero se suponía que era temporal. Se suponía que te enseñaba una lección sobre cómo tratas a las mujeres. Ahora ella está realmente obsesionada y no puedo hacer que pare. Lo escuché respirando fuerte del otro lado. Así que lo admitís, dijo. Me hiciste esto a propósito. Mi propio hermano. Traté de explicar, pero me cortó. No quiero escucharlo, dijo. Aléjate de mí. No me llames. No vengas a mi depa. No me hables. ¿Se acabó? La línea quedó muerta. Me quedé en el estacionamiento sosteniendo mi celu y me di cuenta de que acababa de destruir cualquier relación que nos quedaba. Esa noche, me quedé en la cama mirando el techo. Cada vez que cerraba los ojos, veía a Martina buscando su gas pimienta mientras Matías la tenía acorralada contra su auto. Vi a la higienista dental recibiendo fotos de su propia puerta de entrada a medianoche. Pensé en todas las mujeres que Matías había aterrorizado y cómo las había tratado como conceptos abstractos en lugar de personas reales. Ellas sintieron exactamente lo que Matías estaba sintiendo ahora. El miedo de ser seguidas, el constante mirar sobre sus hombros, la forma en que sus manos temblaban cuando sus celus vibraban. Sabía todo eso intelectualmente, pero no lo había entendido realmente hasta que lo vi pasarle a mi hermano. El paralelo me golpeó tan fuerte que me sentí enfermo. Pero saber eso no me decía cómo arreglar lo que había desatado. Me levanté a las 6 de la mañana siguiente porque no podía dormir de todas formas. Abrí mi notebook y empecé a buscar leyes sobre acoso y recursos para víctimas. Escribí frases como cómo detener a un acosador y opciones legales para víctimas de acoso. La mayoría de los resultados eran deprimentes. Órdenes de restricción que los acosadores ignoraban. Policía que no podía hacer nada hasta que el acosador hiciera una amenaza directa. Víctimas que se sentían indefensas porque el sistema no podía protegerlas. Encontré el sitio web de la comisaría y hice clic en sus unidades especializadas. El nombre del comisario Fernández estaba listado bajo la división de acoso y hostigamiento. Llamé al número y me salió su buzón de voz. Habla el comisario Fernández, decía la grabación. Deja un mensaje con tu nombre y número y te devuelvo la llamada en 24 horas. Tomé aire. Mi nombre es el hijo de Roberto, dije. Necesito consejo sobre una situación de acoso que se fue de las manos. Estuve involucrado en iniciarla y ahora no sé cómo pararla. Por favor, llámame. Dejé mi número y colgué. Mi celu sonó 2 horas después. Habla el comisario Fernández, dijo la voz. Recibí tu mensaje sobre una situación de acoso. ¿Podés venir a la comisaría esta tarde tipo 2? Dije que sí y anoté la dirección. La comisaría olía a café y productos de limpieza. Fernández me encontró en el vestíbulo y me llevó a una pequeña sala de entrevistas con una mesa y 3 sillas. Tendría como 40 años con canas empezando en las sienes. Me hizo un gesto para que me sentara. Contame qué está pasando, dijo. Le expliqué todo, cómo Matías había estado acosando mujeres por años, cómo le pedía a Lucía que le diera una probada de su propia medicina, cómo ella había empezado a acosarlo como un experimento, pero ahora decía que realmente se había enamorado de él, cómo había puesto depósitos en salones de fiestas. Fernández tomó notas y no interrumpió. Cuando terminé, levantó la vista. El acoso es acoso independientemente del comportamiento pasado de la víctima, dijo. Tu hermano merece protección incluso si hizo las mismas cosas a otros. Pero necesito que él presente la denuncia personalmente. No puedo abrir un caso basado en información de segunda mano. Asentí. No va a hacerlo, le dije. Piensa que lo hace ver débil. Fernández suspiró. Eso es común, dijo, especialmente con víctimas masculinas. Pero sin su cooperación, no hay mucho que pueda hacer oficialmente. Se reclinó en su silla. La mayoría de los casos de acoso son difíciles de procesar, dijo. El comportamiento usualmente se mantiene apenas legal hasta que cruza amenazas directas o violencia. Por lo que estás describiendo, esta Lucía parece saber exactamente dónde están esas líneas. Está siendo cuidadosa de no cruzarlas todavía. Sentí mi pecho apretarse. Entonces, ¿qué podemos hacer? Pregunté. La documentación es clave, dijo Fernández. Cada mensaje, cada avistamiento, cada incidente necesita ser registrado con fechas y horas, capturas de pantalla de mensajes, fotos si aparece en algún lugar.
Declaraciones de testigos de gente que lo vea pasar. Construir un rastro de papel. El mejor primer paso es una orden de restricción civil, que tiene una carga de prueba más baja que cargos criminales. Puede que no la detenga, pero crea consecuencias legales si la viola. Me dio el nombre de una defensora de víctimas que podía ayudar con el proceso. Sofía Romero, dijo. Trabaja con víctimas de acoso y conoce el sistema. Decile que te mandé yo. Me junté con Sofía al día siguiente en su oficina en un centro comunitario. Era más joven de lo que esperaba, quizás 30, con el pelo recogido en un rodete apretado. Me dio la mano y me ofreció té. Fernández me contó sobre tu situación, dijo. Hablemos de opciones. Sacó una carpeta y la abrió en el escritorio entre nosotros. Hay dos caminos principales, dijo. Órdenes de protección civiles y cargos criminales de acoso. Son procesos diferentes con diferentes estándares de prueba. Una orden civil es más fácil de conseguir porque solo necesitas mostrar un patrón de contacto no deseado que cause miedo. Los cargos criminales requieren probar intención de acosar o dañar, lo cual es más difícil. Me explicó los requisitos de papeleo, documentación detallada con fechas, horas y descripciones de cada incidente, capturas de pantalla de mensajes y posteos en redes sociales, fotos de Lucía apareciendo en el trabajo o gimnasio de Matías, declaraciones de testigos de gente que lo vio pasar. Cuando mencioné el propio historial de Matías acosando mujeres, la expresión de Sofía cambió levemente. Todos merecen seguridad independientemente de su pasado, dijo cuidadosamente. Pero te voy a ser honesta. Su credibilidad podría ser cuestionada si esto va a juicio. La defensa probablemente va a sacar su historial para sugerir que está exagerando o que él alentó la atención inicialmente. Eso es algo para lo que hay que estar preparado. Salí de su oficina con un montón de formularios e instrucciones. Llamé a Matías y le pedí juntarnos en un café público cerca de su nuevo depa. Aceptó reacio. Cuando llegué, ya estaba sentado en una mesa en la esquina con su espalda contra la pared para poder ver toda la sala. Se veía terrible. Ojeras oscuras. El pelo sin lavar. Ese constante tic de mirar sobre el hombro cada pocos segundos. Me senté frente a él. Hablé con un comisario y una defensora de víctimas, le dije. Explicaron el proceso para conseguir una orden de restricción. Necesitas empezar a documentar todo lo que hace Lucía. Cada mensaje, cada vez que aparece en algún lugar, todo. Guarda todo con fechas y horas. Matías sacudió la cabeza. No voy a hacer una denuncia policial, dijo. Eso me hace ver débil, como que no puedo manejar a una mina. No se trata de ser débil, le dije. Se trata de crear consecuencias legales por su comportamiento. Ahora mismo, puede hacer lo que quiera porque no hay registro oficial. Una orden de restricción cambia eso. Estaba por responder cuando la puerta del café se abrió. Lucía entró, miró alrededor de la sala como si estuviera buscando a alguien. Entonces sus ojos se posaron en nuestra mesa. Sonrió, todo mi cuerpo se enfrió. Caminó hacia una mesa como a 4 metros y se sentó mirando hacia nosotros. Entonces sacó su celu y lo levantó, claramente grabando video. Matías se congeló completamente. Su mano fue al bolsillo de su campera, donde sabía que guardaba su gas pimienta. Su respiración se volvió rápida y superficial. Tenemos que irnos, dije en voz baja. Está documentando esto. Va a hacer que parezca que la estamos acosando o que vos querés contacto voluntario con ella. Si presentas cargos después, va a usar este video para decir que querías contacto con ella. Nos levantamos y caminamos hacia la salida. Lucía mantuvo su celu apuntando hacia nosotros todo el tiempo, todavía sonriendo. Una vez que salimos, Matías estaba temblando. Eso es lo que hace, dijo. Aparece en todos lados y actúa como si estuviéramos en una relación. Hace que parezca que quiero que esté cerca. Lo acompañé a su auto y revisé el estacionamiento. 3 filas más allá vi el auto de Lucía. Iba a seguirlo a casa otra vez. Saqué mi celu y llamé a Matías antes de que pudiera arrancar. Atendió al primer tono y le dije que esperara. Que Lucía estaba en el estacionamiento y podría seguirlo. Empezó a respirar muy rápido por el teléfono y pude escuchar ese sonido de pánico que había estado haciendo últimamente cuando las cosas se ponían demasiado. Caminé hasta su auto y golpeé la ventana. La destraba y me subí al asiento del pasajero. Sus manos temblaban tanto que no podía agarrar el volante correctamente. Lo guié a través de algunos ejercicios de respiración que Sofía había mencionado. Contar hasta 4 en la inhalación y 8 en la exhalación. Tomó como 10 minutos antes de que su respiración se calmara lo suficiente como para que me sintiera bien con que manejara. Revisé el estacionamiento otra vez, y el auto de Lucía todavía estaba ahí. 3 filas atrás. Le dije a Matías que tomara una ruta diferente a casa de lo usual y que me llamara cuando llegara adentro de su depa. Asintió y arrancó el motor. Lo vi salir del estacionamiento y dirigirse hacia la salida. El auto de Lucía arrancó justo después y lo siguió a la calle. Me quedé en el estacionamiento y marqué el número de Fernández. Atendió después de 2 tonos y le expliqué lo que acababa de pasar en el café. Le conté sobre Lucía entrando y sentándose cerca nuestro. Sobre ella levantando su celu para grabar video todo el tiempo. Fernández se quedó en silencio por un segundo y luego dijo que eso era bastante inteligente de su parte. Estaba construyendo su propia historia, haciendo que pareciera que éramos nosotros los que la buscábamos o acosábamos. Dijo que esto mostraba que entendía cómo trabajar el sistema y estaba pensando en su defensa. Le pregunté qué debería hacer Matías y Fernández dijo que la documentación era crucial ahora. Cada mensaje, cada avistamiento, cada incidente necesitaba ser registrado con fechas y horas, capturas de pantalla, fotos, cualquier cosa que pudiera probar un patrón. Entonces Fernández dijo algo que me hizo caer el estómago. Me advirtió que mi involucramiento en iniciar todo esto podría convertirse en un problema si Lucía decidía decir que yo la estaba acosando en nombre de Matías. Si lo giraba bien, podría hacerme ver como el instigador y a ella misma como la víctima de una conspiración.
No había pensado en ese ángulo. Fernández dijo que probablemente debería dar un paso atrás del involucramiento directo y dejar que Matías manejara las cosas oficiales él mismo, pero que también debería mantener mi propia documentación por las dudas. A la mañana siguiente mi celu sonó mientras estaba haciendo café. El identificador de llamadas mostraba un número que no reconocía, pero atendí igual. Una mujer dijo que su nombre era Patricia Morales y estaba llamando de recursos humanos del trabajo de Matías. Explicó que Matías me había puesto como su contacto de emergencia en su papeleo de empleo. Le pregunté si había pasado algo y dijo que habían abierto una investigación sobre quejas de acoso en el local. Aparentemente, había quejas involucrando tanto a Matías como a Lucía, quien se había hecho contratar ahí hace unas semanas. Patricia sonaba cansada cuando hablaba, como si hubiera estado lidiando con este quilombo por un tiempo ya. Dijo que necesitaba entrevistar a ambos por separado y estaba implementando cambios de horario para mantenerlos separados durante turnos. El problema era que la situación era mucho más complicada que un caso normal de acoso laboral. Tenía quejas viejas sobre Matías de clientas y quejas nuevas sobre Lucía de Matías. Y ahora Lucía estaba diciendo que Matías era el que la estaba acosando al tratar de hacer que la echaran. Patricia preguntó si sabía algo sobre su historia fuera del trabajo. Le di una descripción básica sin mencionar mi rol en empezar todo el asunto. Me agradeció y dijo que estaría en contacto si necesitaba más información. Esa tarde estaba scrollando por mi celu cuando apareció una notificación. Martina me había mandado un mensaje directo en redes sociales. Lo miré por un minuto antes de abrirlo. Su mensaje era tranquilo y directo. Dijo que había escuchado a través de algunas conexiones mutuas sobre lo que estaba pasando con Matías y Lucía. Preguntó si entendía ahora lo que Matías le había hecho pasar a ella y otras mujeres. Quería saber si pensaba que él había aprendido algo de experimentarlo él mismo. El mensaje no era malo ni enojado, solo punzante. Estaba haciendo preguntas reales y sabía que merecía respuestas reales. Empecé a escribir una respuesta 3 veces diferentes y las borré todas. La respuesta honesta era que Matías no había aprendido nada en absoluto. Todavía pensaba que lo que le había hecho a Martina y las otras era completamente diferente de lo que Lucía le estaba haciendo a él. En su mente, esas mujeres habían disfrutado secretamente la atención mientras él era una víctima genuina. No sabía cómo explicarle eso a Martina sin sonar como que estaba haciendo excusas por él. Finalmente le mandé un mensaje a Martina de vuelta más tarde esa noche. Me disculpé por no tomar lo que le pasó a ella suficientemente en serio cuando estaba pasando. Admití que Matías todavía no veía ninguna conexión entre su propio comportamiento y lo que estaba pasando ahora. Le dije que lamentaba pensar que este experimento le enseñaría empatía cuando todo lo que hizo fue hacerlo sentir victimizado. Martina respondió bastante rápido. Dijo que apreciaba la disculpa, pero que las palabras no arreglaban nada realmente. Entonces preguntó si estaría dispuesto a ir a una reunión de grupo de apoyo. Dijo que era para gente que había lidiado con acoso y hostigamiento y que tal vez escuchar las historias de otras personas me ayudaría a entender lo que había perdido antes. Me mandó la dirección y hora de reunión. Miré el mensaje por mucho tiempo antes de responder. Parte de mí no quería ir porque sabía que sería incómodo, pero también sabía que necesitaba escuchar esas historias y entender el daño real que este tipo de comportamiento causaba. Mandé un mensaje de vuelta diciendo que estaría ahí. Fernández me llamó 2 días después. Dijo que había estado vigilando la situación y quería darme algunos consejos para pasarle a Matías. Recomendó algunos pasos de seguridad prácticos que Matías debería tomar ahora mismo, independientemente de si presentaba reportes oficiales. Fernández dijo que Matías necesitaba cambiar sus rutinas diarias y variar sus rutas al trabajo. Debería revisar su auto buscando dispositivos de rastreo, especialmente bajo los guardabarros y paragolpes donde son fáciles de esconder. Sugirió instalar cámaras de seguridad en casa, del tipo que graban en la nube para que el video no pueda ser destruido si alguien entra. Fernández también dijo que Matías debería contarles a sus vecinos y compañeros de trabajo lo que estaba pasando para que pudieran ser ojos extra vigilando a Lucía. Anoté todo esto y llamé a Matías justo después de colgar con Fernández. Por una vez, Matías realmente escuchó sin discutir. Creo que finalmente estaba lo suficientemente asustado como para tomar la amenaza en serio. Dijo que ordenaría cámaras ese día y empezaría a cambiar su rutina. También dijo que había estado pensando en mudarse a un nuevo depa, pero no estaba seguro si podía pagarlo ahora. 3 días después, Matías me llamó desde un taller mecánico. Su voz sonaba rara, tipo temblorosa pero también emocionada. Dijo que había llevado su auto para un cambio de aceite y el mecánico había encontrado algo pegado bajo el chasis. Era un rastreador GPS, del tipo que podés comprar online por unos miles de pesos. El nombre del mecánico era Carlos y había ayudado a Matías a documentar todo con fotos antes de remover el dispositivo. Carlos tomó fotos de dónde estaba montado, primeros planos del número de serie, y tomas de él al lado del auto de Matías como referencia. Matías dijo que esta era la primera evidencia real de que Lucía había cruzado a territorio claramente ilegal. Hasta ahora, todo lo que había hecho había sido técnicamente legal, solo espeluznante y persistente. Pero poner un dispositivo de rastreo en el auto de alguien sin permiso era un crimen. Matías dijo que finalmente estaba listo para presentar una denuncia policial e iniciar el proceso de orden de restricción. Podía escuchar sus manos temblando mientras hablaba sobre llenar el papeleo. Le dije que lo encontraría en la comisaría y podríamos hacerlo juntos. Aceptó y me dio la dirección. Fernández tomó la declaración de Matías en la comisaría y recolectó el rastreador GPS como evidencia. Dijo que esto le daba suficiente para abrir una investigación oficial sobre el comportamiento de acoso de Lucía. Entrevistaría a Matías formalmente primero, y luego contactaría a Lucía para obtener su declaración. Fernández nos advirtió que Lucía probablemente negaría todo y trataría de voltear el guión de alguna manera. Tenía razón. Cuando Fernández llamó a Lucía para interrogatorio,
Ella negó haber puesto ningún rastreador en el auto de Matías. Sugirió que Matías lo había puesto ahí él mismo para incriminarla porque era mentalmente inestable y paranoico. Dijo que había estado actuando erráticamente en el trabajo e inventando historias sobre que ella lo seguía. Afirmó que apenas lo conocía y que su obsesión con ella la estaba haciendo sentir incómoda. Fernández dijo que era exactamente la defensa que esperaba. Era lo suficientemente sofisticada como para saber cómo enturbiar las aguas y crear duda razonable, pero el rastreador mismo era evidencia física, y el número de serie podría potencialmente rastrearse de vuelta a una compra. Fernández dijo que seguiría investigando y construyendo el caso. Mientras tanto, Matías debería seguir adelante con la orden de restricción civil porque esa tenía una carga de prueba más baja que cargos criminales. Sofía se reunió con nosotros en su oficina para ayudar a Matías a preparar la petición de orden de restricción civil. Pasamos toda la tarde organizando su documentación en una línea de tiempo con evidencia adjunta a cada incidente. Matías tenía capturas de pantalla de cientos de mensajes, fotos de Lucía en su trabajo y gimnasio, declaraciones de testigos de vecinos sobre los incidentes de música a las 3 de la mañana. Y ahora el rastreador GPS. Sofía lo ayudó a escribir descripciones de cada evento en lenguaje claro y factual que funcionaría en juicio. Vi a Matías revivir cada incidente mientras los escribía. Sus manos empezaban a temblar cuando describía ciertas cosas, como despertarse y encontrar que Lucía había estado en su pieza sacando fotos. Por unos breves momentos mientras trabajábamos, pensé que tal vez estaba empezando a entender cuán traumática era este tipo de atención realmente. Pero entonces hacía comentarios sobre cómo sus situaciones pasadas con mujeres eran totalmente diferentes porque esas pibas habían disfrutado secretamente. Decía cosas como que Martina sonrió en el trabajo al día siguiente. Así que debe haberle gustado la atención en el fondo. Sofía me daba estas miradas a través de la mesa, como que no podía creer lo que estaba escuchando. Solo sacudía la cabeza. No tenía sentido discutir con él sobre eso más. El grupo de apoyo se reunía en un sótano de iglesia los jueves por la noche. Llegué 15 minutos temprano y me quedé en mi auto tratando de decidir si realmente quería entrar. El auto de Martina se estacionó al lado mío y me saludó con la mano. Entramos juntos. Había como 12 personas sentadas en un círculo de sillas plegables. El líder del grupo me presentó como amigo de Martina y todos me dieron la bienvenida. Entonces la gente empezó a compartir sus historias. Una mujer habló sobre ser seguida a casa del trabajo cada noche por 3 meses. Un hombre describió recibir cientos de mensajes y llamadas de alguien que no aceptaba que no le interesaba. Otra mujer explicó cómo su exnovio conocía su horario tan perfectamente que aparecía en todos lados a donde iba, haciendo imposible sentirse segura en cualquier lugar. Cada historia sonaba exactamente como lo que Matías estaba pasando con Lucía ahora, pero también sonaban exactamente como lo que Matías le había hecho a Martina y la higienista dental y esas clientas en su trabajo. Los paralelos eran tan claros y obvios que me sentí enfermo escuchándolos. Una mujer describió cómo su acosador decía amarla y no podía entender por qué ella no apreciaba su devoción. Dijo que él le decía a la gente que ella se estaba haciendo la difícil y que ella disfrutaba secretamente la atención. Eso era literalmente palabra por palabra lo que Matías decía sobre las mujeres que había acosado. Me quedé sentado ahí sintiendo la culpa retorcerse en mi estómago mientras me daba cuenta de que había ayudado a crear otra víctima en lugar de enseñar una lección a alguien. Pensé que hacer que Matías experimentara esto le daría empatía, pero todo lo que hizo fue traumatizarlo mientras lo dejaba completamente ciego a su propio comportamiento. Otra mujer empezó a hablar sobre cómo su ex aparecía en todos lados a donde iba, en su gimnasio y su supermercado e incluso su iglesia, siempre diciendo que era solo coincidencia. Pero ella sabía que la estaba rastreando de alguna manera. Un hombre describió recibir cientos de mensajes diciendo cosas como estamos destinados a estar juntos y vas a entender eventualmente incluso después de que bloqueó a la persona en cada plataforma. Alguien más habló sobre su acosador sentándose afuera de su casa por la noche solo mirando, haciéndolos sentir inseguros en su propia casa. Cada historia coincidía con lo que le estaba pasando a Matías ahora, pero también coincidían exactamente con lo que Matías le había hecho a otras mujeres. La historia de la higienista dental era casi palabra por palabra lo que una mujer describió sobre su acosador acampando afuera de su departamento. La experiencia de Martina en el estacionamiento sonaba justo como lo que otra persona pasó con alguien acorralándola después del trabajo. Me quedé ahí sintiendo cada vez peor mientras cada persona compartía porque había ayudado a hacerle esto a Matías pensando que le enseñaría algo, pero todo lo que hice fue crear otra víctima mientras él no aprendía nada. Martina y yo fuimos a un café después de que el grupo terminó. Ella pidió un café con leche mientras yo solo pedía agua porque mi estómago se sentía demasiado retorcido como para tomar algo. Nos sentamos junto a la ventana y me preguntó qué planeaba hacer ahora para arreglar este quilombo. Le dije que honestamente no sabía porque Lucía parecía imposible de detener y Matías todavía se negaba a ver cualquier conexión entre lo que estaba experimentando y lo que le había hecho a mujeres. Martina revolvió su café y dijo que lo mejor que podía hacer era apoyar el proceso legal. Asegurarme de que Matías entrara en terapia quisiera o no y dejar de esperar algún gran momento donde de repente entendiera todo. Dijo que la mayoría de la gente que hace lo que Matías hizo nunca lo entienden realmente. Solo aprenden a esconderlo mejor o enfrentan suficientes consecuencias que paran. Le pregunté si pensaba que la orden de restricción realmente ayudaría, y dijo que tal vez, pero la pregunta real era si yo testificaría si ella y las otras mujeres decidían tomar acción legal contra Matías por lo que les había hecho. Dije que sí sin siquiera pensar, lo cual sorprendió a ambos. 2 semanas después, me senté en la sala de espera del juzgado con Matías para su audiencia de orden de restricción temporal. No habíamos hablado mucho desde que acepté testificar para Martina y él mantenía su distancia de mí incluso en la pequeña área de espera. Sofía apareció para ayudarlo a prepararse y repasó su evidencia una vez más. Cuando el juez llamó el caso, todos caminamos a la sala y Matías tomó el estrado de testigos.
Presentó el rastreador GPS que Carlos había encontrado bajo su auto junto con fotos mostrando dónde había estado adjuntado. Mostró capturas de pantalla de los 200 mensajes que Lucía mandó en una noche, todos con fecha y hora guardados. Tenía fotos de Lucía en su trabajo y en su gimnasio, tomadas por compañeros de trabajo y otros miembros del gym que habían presenciado que ella lo seguía. Los vecinos proporcionaron declaraciones escritas sobre los incidentes de las 3 de la mañana con el parlante Bluetooth, incluyendo quejas de ruido que habían presentado con la policía. Las manos de Matías temblaban mientras hablaba, y su voz se quebró cuando describió revisar el asiento de atrás antes de subirse al auto cada vez ahora. El juez escuchó cuidadosamente e hizo preguntas específicas sobre cuándo Matías le había dicho a Lucía que no le interesaba y si había alguna evidencia de que él había alentado su atención. El abogado de Matías mostró mensajes de texto donde Matías claramente decía, «Déjame en paz y para de contactarme», docenas de veces. El juez revisó todo por unos 10 minutos, luego otorgó una orden de restricción temporal válida hasta la audiencia completa en 3 semanas. Lucía no se había presentado a la audiencia, lo cual Sofía dijo después era bastante común porque la gente no toma las órdenes temporales en serio. La orden decía que Lucía no podía contactar a Matías de ninguna manera, no podía acercarse a menos de 500 metros de él y no podía ir a su casa o trabajo. Fernández nos encontró afuera de la sala y advirtió que la prueba real sería si Lucía violaba la orden porque la aplicación solo funcionaba si la rompía y la agarraban haciéndolo. Dijo que documentáramos todo y llamáramos a la policía inmediatamente si ella aparecía cerca de Matías. Le pregunté qué pasaría si ella lo violaba, y Fernández dijo que sería arrestada y acusada de un crimen, lo cual finalmente podría hacerla entender que esto era serio. Matías se veía aliviado saliendo del juzgado, como si finalmente pudiera respirar un poco. Por como una semana después de que la orden temporal fue otorgada, nada pasó. Lucía no mandó mensajes, ni llamó, ni apareció en ningún lado. Matías empezó a dormir en su propia cama otra vez en lugar de su auto, aunque todavía revisaba las cámaras de seguridad en su celu como 50 veces al día. Fue a trabajar y al gimnasio sin verla ahí. Los vecinos no reportaron más incidentes de las 3 de la mañana. Las manos de Matías todavía temblaban y todavía miraba sobre su hombro constantemente. Pero el acoso real había parado. Empecé a tener esperanzas de que tal vez la intervención legal había asustado a Lucía lo suficiente como para retroceder, o que ver el interior de una sala de audiencias había roto cualquier obsesión que la estuviera impulsando. Matías incluso sonrió un par de veces esa semana, lo cual no lo había visto hacer en meses. Entonces Lucía creó 3 nuevas cuentas de redes sociales y empezó a postear constantemente sobre almas gemelas y destino y amor verdadero que supera todos los obstáculos. Nunca mencionó a Matías por nombre, pero posteó detalles que cualquiera que conociera la situación reconocería. Habló sobre un hombre que medía 1,85 m y trabajaba en retail e iba a un gimnasio específico. Posteó sobre planificación de casamiento para junio del año que viene y compartió fotos del salón que había elegido. También empezó a hacer que sus amigas contactaran a Matías con mensajes como Lucía quería que te diga que está pensando en vos, y Lucía dice que sabe que vas a entender eventualmente. Sus amigas aparecían en lugares donde iba Matías y mencionaban que Lucía les había dicho que le saluden. El acoso continuó, pero ahora era técnicamente legal porque Lucía misma no estaba haciendo contacto directo. Fernández explicó cuando lo llamé que este tipo de acoso por intermediarios era súper común y muy difícil de hacer algo al respecto. Lucía podía decir que solo estaba viviendo su vida y posteando en sus propias redes sociales y que no podía controlar lo que sus amigas elegían hacer por su cuenta. Dijo que las cortes raramente encontraban este tipo de cosa como una violación, a menos que hubiera prueba clara de que Lucía estaba dirigiendo a sus amigas a contactar a Matías. Fernández documentó todo igual, guardando capturas de pantalla y tomando declaraciones de Matías sobre los contactos de amigas, construyendo un caso de patrón de comportamiento que podría ser útil después. Le pregunté por qué el sistema legal no podía hacer más, y Fernández dijo que las leyes de acoso fueron escritas antes de que existieran las redes sociales. Así que había todos estos vacíos que los acosadores habían aprendido a usar. Dijo que muchas víctimas de acoso tenían órdenes de restricción que no detenían realmente el acoso. Solo cambiaban cómo pasaba. Matías casi arruinó todo cuando una de las amigas de Lucía le mandó un mensaje diciendo que Lucía lo extrañaba y quería hablar. Escribió una respuesta enojada diciéndole a la amiga que lo dejara en paz y estaba por darle a enviar cuando vi la pantalla de su celu y se lo saqué. Le expliqué que cualquier contacto de su parte, incluso diciéndoles que paren, podría usarse como evidencia de que él estaba interactuando con Lucía y quería la comunicación. La orden de restricción decía sin contacto, lo cual significaba que no podía responder a ella o a nadie actuando en su nombre, ni siquiera para decirles que se vayan. Matías se enojó mucho y dijo que se sentía atrapado, incapaz de siquiera defenderse o decirle a la gente que parara de molestarlo. Dijo que no era justo que Lucía pudiera hacer que sus amigas lo acosen, pero él no podía ni responder. Le dije que eso es exactamente como Martina probablemente se sintió cuando la siguió, y ella no podía hacer que parara. Pero Matías simplemente se fue de esa conversación. Patricia me llamó del trabajo de Matías porque yo estaba listado como su contacto de emergencia. Dijo que había terminado la investigación sobre las quejas de acoso y tenía algunos resultados que necesitaba discutir. Había encontrado 4 quejas escritas separadas de clientas sobre Matías haciendo avances no deseados y siguiéndolas por el local. 2 clientas se habían quejado a encargados sobre él pidiendo sus números de celu después de que habían dicho que no. Una mujer había presentado una queja sobre Matías esperándola junto a su auto en el estacionamiento. Otra clienta dijo que Matías la había encontrado en redes sociales después de que compró en el local y le mandó mensajes. Patricia también confirmó que Lucía había violado las reglas de acoso laboral al perseguir a Matías en el trabajo, incluso después de que él la había rechazado claramente y le pidió que parara.
Dijo que la política de la empresa requería que tomara acción en ambos conjuntos de hallazgos, lo cual significaba que habría consecuencias tanto para Matías como para Lucía independientemente de lo que pasara con el caso criminal. Al día siguiente, Patricia llamó otra vez y me pidió que fuera al local a buscar algunas de las cosas de Matías. Dijo que la empresa estaba terminando su empleo por el patrón de quejas de clientas y el riesgo que creaba para el negocio. Sonaba genuinamente arrepentida y dijo que Matías recibiría indemnización y la terminación sería listada como violación de política en lugar de despido por causa, lo cual lo ayudaría a encontrar otro trabajo. Pero la documentación de su comportamiento hacia clientas era demasiado como para que la empresa ignorara, especialmente ahora que todo estaba escrito en una investigación oficial. Patricia dijo que Lucía también estaba siendo despedida por acoso y por violar la orden de restricción al estar en el trabajo de Matías. Le pregunté cómo había reaccionado Matías a las noticias y Patricia dijo que había estado muy alterado y había dejado el edificio enseguida. Manejé al local para conseguir sus pertenencias de su casillero y lo encontré sentado en su auto en el estacionamiento, llorando. Esa tarde, Patricia me llamó otra vez y dijo que necesitaba actualizarme sobre los resultados de la investigación para Lucía. Explicó que la empresa también estaba terminando el empleo de Lucía por las quejas de acoso y la violación de orden de restricción por estar en el trabajo de Matías. Le pregunté cómo reaccionó Lucía a ser despedida, y Patricia hizo una pausa antes de decir que Lucía tomó las noticias muy calmadamente y había sonreído cuando firmó los papeles de terminación. Patricia dijo que le dio escalofríos porque la mayoría de la gente se altera o enoja cuando pierde su trabajo. Pero Lucía actuó como si no fuera gran cosa o tal vez incluso algo que quería. Me dio una sensación horrible en el estómago porque parecía que Lucía veía ser despedida como algún tipo de cosa romántica que estaba haciendo por Matías, como si estuviera haciendo un gran sacrificio para probar su amor en lugar de enfrentar el hecho de que había roto la ley. Patricia dijo que quería que supiera porque mostraba que Lucía no estaba pensando normalmente sobre la situación y eso le preocupaba desde un punto de vista de seguridad. Le agradecí por llamar y me quedé ahí tratando de descifrar qué hacer con esta información cuando mi celu sonó otra vez y vi que era Roberto llamando. Atendí. Y él inmediatamente empezó a gritarme sobre cómo estaba destruyendo la vida de Matías al meter a la policía y RRH en todo. Dijo que debería simplemente haberle dicho a Matías que cambiara su número de celu y siguiera adelante en lugar de hacer todo esto un gran quilombo legal con órdenes de restricción e investigaciones. Traté de explicar que Matías había tratado de ignorar a Lucía por semanas y solo empeoró las cosas porque ella escalaba su comportamiento cada vez que él no respondía. Roberto me cortó y dijo que eso era porque Matías no fue lo suficientemente firme con ella y probablemente le dio señales mixtas que la hicieron pensar que tenía una chance. Sentí mi mandíbula apretarse porque Roberto estaba haciendo exactamente lo que había hecho cuando Matías acosó a esas otras mujeres, hacer excusas y culpar a la víctima en lugar de responsabilizar a Matías. Le pregunté a Roberto si se acordaba de cómo Martina presentó una orden de restricción contra Matías o cómo la higienista dental tuvo que mudarse a otra ciudad para alejarse de él. La voz de Roberto se puso más fuerte, y dijo que eso era completamente diferente porque Matías estaba genuinamente interesado en esas mujeres, y solo estaba siendo persistente, no amenazante como Lucía. Dijo que los hombres persiguiendo a mujeres que les gustan es normal y romántico, pero lo que Lucía estaba haciendo era acoso real porque es una mujer persiguiendo a un hombre que claramente no está interesado. Señalé que Martina había dicho claramente que no a Matías múltiples veces, y él todavía la siguió a casa y esperó junto a su auto, que es exactamente lo que Lucía le hizo a él. Roberto dijo que yo no entendía cómo funcionan las citas y que las mujeres esperan que los hombres las persigan incluso cuando dicen que no, porque así es como mostrás que sos serio sobre alguien. Me di cuenta ahí mismo que la actitud de Roberto era probablemente de donde Matías aprendió que este comportamiento estaba bien, y que generaciones enteras de hombres en mi familia habían sido enseñados que ignorar los límites de las mujeres era romántico en lugar de aterrador. Roberto siguió sobre cómo estaba siendo dramático y arruinando la reputación de Matías al hacerlo ver débil por presentar quejas contra una mujer. Le dije que todos merecen seguridad independientemente de su género, y que el comportamiento pasado de Matías no significa que merezca ser acosado ahora. Roberto dijo que estaba eligiendo extraños por sobre mi propio hermano y me colgó antes de que pudiera responder. Me quedé ahí sentado temblando con bronca y frustración porque finalmente entendí que Roberto nunca vería el problema con lo que Matías les hizo a esas mujeres. Mi celu vibró con un mensaje de Martina, y cuando lo abrí, vi que me había reenviado una captura de pantalla de un mensaje que Matías le había mandado hace 2 días. El mensaje decía que quería disculparse por cualquier malentendido sobre lo que pasó en el estacionamiento, pero que ella había sobrereaccionado porque él solo estaba tratando de hablar con ella y conocerla mejor. Escribió que nunca tuvo intención de asustarla y que debería haber sido honesta sobre sus sentimientos en lugar de salir corriendo y presentar quejas legales. El mensaje de Martina para mí decía que quería que viera que mi hermano todavía no entendía lo que hizo mal incluso mientras estaba pasando por exactamente lo mismo con Lucía. Dijo que Matías probablemente nunca aprendería porque tipos como él realmente creen que las mujeres secretamente quieren ser perseguidas y acorraladas, y que cualquier miedo que muestren es solo hacérselas difíciles. Miré ese mensaje por mucho tiempo, sintiéndome enfermo porque ella tenía razón, y todo esto había sido por nada si Matías no podía ver la conexión entre sus acciones y las de Lucía. 3 semanas después, fui con Matías al juzgado para la audiencia permanente de orden de restricción, y esta vez Lucía se presentó con un abogado de verdad sentado al lado de ella. Su abogado se levantó y argumentó que Matías estaba haciendo que el interés romántico normal sonara peligroso y que él inicialmente había alentado la atención de Lucía antes de repentinamente cambiar de opinión y afirmar que se sentía amenazado.
El abogado dijo que Lucía era una estudiante de posgrado sin historial criminal que simplemente desarrolló sentimientos por alguien y expresó esos sentimientos de maneras que podrían haber sido intensas pero no eran ilegales. Lucía tomó el estrado y testificó en esta voz realmente tranquila sobre cómo se preocupaba profundamente por Matías y no podía entender por qué expresar amor se había convertido en algo criminal en nuestra sociedad. Dijo que Matías le había sonreído en el trabajo y hablado con ella sobre su vida, lo cual la hizo pensar que él estaba interesado y ahora la estaba pintando como algún tipo de persona peligrosa, solo porque sus sentimientos cambiaron. Miró directamente a Matías mientras hablaba y dijo que entendía que él estaba confundido ahora, pero que creía que el tiempo lo ayudaría a ver que estaban destinados a estar juntos. Vi la cara del juez, y no pude decir qué estaba pensando mientras Lucía se hacía sonar como una víctima de señales mixtas en lugar de alguien que había estado acosando a Matías por meses. Entonces el abogado de Matías se levantó y empezó a presentar toda la evidencia que habíamos recolectado, incluyendo fotos del rastreador GPS que había estado pegado al auto de Matías. Le mostró al juez copias impresas de los cientos de mensajes que Lucía había mandado en noches individuales y las declaraciones de testigos de vecinos que habían llamado a la cana cuando ella apareció a las 3 de la mañana. Tenía declaraciones de gente del gimnasio de Matías que vio a Lucía siguiéndolo y de compañeros de trabajo que presenciaron que ella lo acorralaba en el trabajo incluso después de que él le pidió que lo dejara en paz. El abogado sacó la documentación mostrando que Lucía se había hecho contratar en el trabajo de Matías específicamente para estar cerca de él y había violado políticas de acoso de la empresa repetidamente. El juez miró todo cuidadosamente y entonces le preguntó a Lucía directamente si entendía que Matías no quería ningún contacto con ella de ningún tipo. Lucía asintió y dijo que sí. Entendía su posición actual, pero que creía que sus sentimientos cambiarían con tiempo y paciencia. La expresión del juez cambió y dijo que esa no era la pregunta, preguntando otra vez si entendía que Matías quería sin contacto ahora o en el futuro, independientemente de si sus sentimientos podrían teóricamente cambiar. Lucía dijo que entendía lo que Matías estaba diciendo ahora, pero que el amor era paciente, y ella estaba dispuesta a esperar a que él se diera cuenta de lo que tenían juntos. Vi al juez escribir algo y supe que esa respuesta no había ayudado su caso para nada. El juez anunció que estaba otorgando una orden de restricción de 1 año y empezó a explicar en lenguaje muy serio que cualquier violación resultaría en cargos criminales inmediatos y posible tiempo de cárcel. Dijo que Lucía tenía prohibido cualquier contacto con Matías, ya sea directo o a través de otras personas, y que no podía ir a ningún lugar cerca de su casa, trabajo, o cualquier lugar que supiera que él estaría. Entonces el juez miró a Matías y dijo algo que no esperaba, señalando que Matías tenía su propio historial de quejas de acoso de múltiples mujeres y que debería entender mejor que nadie por qué este tipo de comportamiento era inaceptable. La cara de Matías se puso roja brillante y pude ver gente en la sala mirándolo mientras el juez hablaba sobre cómo experimentar persecución no deseada debería enseñarle empatía por sus propias víctimas pasadas. El juez dijo que estaba otorgando la orden para proteger a Matías, pero esperaba que esta experiencia lo hiciera reflexionar sobre sus propias acciones hacia mujeres que le habían dicho que no. Después de que la audiencia terminó, Sofía me llevó aparte en el pasillo y dijo que necesitaba advertirme sobre algo importante. Explicó que las órdenes de restricción a veces hacen que los acosadores escalen en lugar de parar porque ven la intervención legal como prueba de que su objetivo está siendo mantenido alejado de ellos injustamente. Dijo que necesitaba prepararme para la posibilidad de que Lucía empeorara en lugar de mejorar y me dio todo un paquete de materiales de planificación de seguridad. Sofía sugirió que Matías debería pensar en quedarse en algún otro lado temporalmente, en una dirección que Lucía no conociera porque las primeras semanas después de que una orden de restricción es otorgada, pueden ser el momento más peligroso. Tomé los materiales y sentí mis manos temblando porque la idea de que esto pudiera empeorar después de que habíamos pasado por todo el proceso legal era realmente aterradora. Esa noche, llegué a casa tipo 9 de la noche y encontré una carpeta blanca gruesa sentada en mi puerta con una cinta atada alrededor. La levanté y la abrí para encontrar planes de casamiento detallados para una ceremonia entre Lucía y Matías programada para junio del año que viene en el salón que había mencionado. La carpeta tenía todo, incluyendo una lista de invitados con mi nombre listado como hermano del novio y un diagrama de asientos mostrando dónde todos se sentarían. Había muestras de tela para vestidos de dama de honor y opciones de menú para la cena de recepción y una línea de tiempo para todo el día. La peor parte fue encontrar una sección llena de fotos que Lucía había photoshopeado para hacer que pareciera que ella y Matías eran pareja. Fotos de ellos juntos que nunca habían pasado realmente pero se veían casi reales. Había creado toda esta historia falsa de su relación con imágenes de ellos en restaurantes y parques y tomados de la mano, construyendo un mundo de fantasía donde ya estaban juntos. Inmediatamente tomé fotos de cada página con mi celu y anoté la hora exacta que encontré la carpeta y dónde había sido dejada. Entonces llamé a Fernández y reporté que Lucía había violado la orden de restricción que había sido otorgada solo horas antes al dejar esto en mi casa. Fernández dijo que vendría enseguida a recolectarlo como evidencia y me dijo que no lo tocara más de lo que ya había en caso de que pudieran sacar huellas de él. Llegó 20 minutos después usando guantes y cuidadosamente embolsó la carpeta mientras me hacía preguntas sobre exactamente cuándo la había encontrado y si había visto a alguien cerca de mi casa. Fernández miró las fotos que había tomado en mi celu y dijo que esto definitivamente resultaría en cargos criminales contra Lucía por violar la orden de protección tan rápido después de que fue emitida. Parecía genuinamente preocupado por el patrón de escalamiento y dijo que el hecho de que me había puesto como objetivo ahora en lugar de solo Matías mostraba que estaba expandiendo su foco de maneras peligrosas. Fernández recomendó que presentara mi propia orden de restricción contra Lucía, ya que claramente estaba dispuesta a involucrarme en su obsesión con Matías.
Acepté presentar una y sentí esta realización fría de que mi involucramiento en empezar todo esto me había hecho un objetivo también. Que ya no estaba solo mirando esta situación, sino que era realmente parte de ella ahora. Vi el auto de Fernández alejarse con la carpeta asegurada en bolsas de evidencia, entonces volví adentro y trabé cada puerta y ventana en mi depa. Mi celu vibró con un mensaje de Matías preguntando si podía quedarse esta noche porque no se sentía seguro en su lugar más. Le dije que sí, y empecé a despejar espacio en mi cuarto de huéspedes moviendo cajas y armando el sofá cama mientras mis manos todavía temblaban de encontrar esa carpeta de casamiento en mi puerta. Matías llegó una hora después llevando un bolso y su notebook, sus ojos escaneando el estacionamiento detrás de él 3 veces antes de que caminara a mi puerta. Entró e inmediatamente revisó todas mis ventanas para asegurarse de que estuvieran trabadas. Entonces preguntó si tenía cámaras de seguridad como las que había instalado en su depa. Le mostré la cámara de timbre que había puesto la semana pasada y él asintió, pero no se veía tranquilizado. Dejó su bolso en el cuarto de huéspedes antes de sentarse en mi sillón con su celu agarrado en ambas manos. Durante la siguiente semana, las redes sociales de Lucía se llenaron de posteos crípticos sobre obstáculos que prueban el amor verdadero y cómo las conexiones reales sobreviven cualquier desafío. Posteos citas sobre destino y almas gemelas, nunca mencionando a Matías por nombre, pero incluyendo suficientes detalles que cualquiera siguiendo la situación sabría exactamente a quién se refería. Su abogado argumentaría después que estos posteos no eran sobre Matías específicamente, y eran solo pensamientos generales sobre relaciones, pero todos los que los leían entendían el mensaje que estaba mandando. Posteó fotos de salones de fiestas con epígrafes sobre sueños haciéndose realidad y paciencia siendo recompensada, construyendo esta narrativa pública de su futuro juntos que existía solo en su cabeza. Entonces llegaron flores a la casa de nuestra mamá con una tarjeta firmada "Tu futura nuera", y recibí la llamada de mi mamá sollozando por el teléfono sobre cómo esta mujer loca sabía dónde vivía. Mamá dijo que había tirado las flores a la basura inmediatamente, pero guardó la tarjeta para mostrarle a la policía. Su voz temblando mientras describía abrir la puerta para encontrar la entrega sentada en su porche. Manejé para buscar la tarjeta y tomar fotos de ella como evidencia. Encontré a mi mamá sentada en su mesa de cocina viéndose exhausta y asustada. Me preguntó cómo esto se había salido tanto de control y por qué Lucía estaba arrastrando a toda la familia a su obsesión con Matías. No tenía una buena respuesta porque todavía estaba tratando de entenderlo yo mismo. Este escalamiento que seguía expandiéndose para incluir más gente de maneras que nunca había anticipado. Matías se mudó conmigo después de ese incidente con nuestra mamá. Demasiado asustado para quedarse en su depa solo ahora que Lucía había probado que pondría como objetivo a miembros de la familia. Trajo más de sus cosas al día siguiente, incluyendo todo su equipo de cámaras de seguridad. Armó monitores en mi living para poder mirar los feeds de su depa y mi lugar simultáneamente. Vivir con él significaba ver de cerca cuán dañado se había vuelto de meses de acoso de Lucía. Verlo saltar ante cada ruido y revisar los feeds de cámara obsesivamente cada pocos minutos. Apenas dormía más de 3 o 4 horas por noche acostado despierto en el cuarto de huéspedes scrollando por su celu revisando nuevos mensajes o posteos de Lucía. Lo escuchaba levantarse múltiples veces durante la noche para mirar por ventanas o revisar que las puertas todavía estuvieran trabadas. Sus pasos crujiendo por mi depa a las 2 o 3 de la mañana. Durante el día se sentaba en mi sillón mirando su celu, su pierna rebotando constantemente con energía nerviosa y sus manos temblando cada vez que recibía una notificación. Había perdido más peso desde que lo había visto la semana pasada. Su cara viéndose hueca y su ropa colgando suelta en su cuerpo. Traté de hacer que comiera comidas regulares, pero picoteaba comida sin realmente consumir mucho. Su apetito se había ido del estrés y miedo constante. Lo que más me frustraba era verlo hablar sobre su experiencia sin nunca conectarla con lo que le había hecho a Martina y las otras. Describía sentirse atrapado y monitoreado. Cómo Lucía parecía saber su horario y aparecer en todos lados a donde iba. Cómo no podía escapar de su atención sin importar lo que hiciera. Entonces en la misma conversación mencionaría que Martina había sido dramática sobre el incidente del estacionamiento porque él solo estaba tratando de hablar con ella y ella había sobrereaccionado. Señalaría el paralelo y él se pondría defensivo insistiendo que sus situaciones con mujeres habían sido completamente diferentes porque él realmente se preocupaba por ellas mientras Lucía solo estaba obsesionada y era peligrosa. No podía o no quería ver que las mujeres que había acosado habían sentido exactamente lo que él estaba sintiendo ahora. Esa misma sensación de ser casado y no tener control sobre cuándo tu acosador aparecería. Vivir con él significaba presenciar esta incapacidad de hacer la conexión a pesar de experimentar el terror de primera mano y era tanto frustrante como triste verlo sufrir sin ganar ningún entendimiento real. Me quedaba despierto por la noche en mi propio cuarto escuchándolo caminar en el cuarto de huéspedes sabiendo que estaba genuinamente traumatizado, pero también sabiendo que sus propias víctimas probablemente habían pasado noches exactamente así por culpa de él. Fernández llamó 3 días después de que Matías se mudó para decir que el fiscal había revisado la evidencia y decidido procesar a Lucía por acoso y violar la orden de restricción. Dijo que necesitábamos bajar a la oficina del fiscal para juntarnos con el abogado manejando el caso y repasar qué esperar en el juicio. Manejamos al juzgado a la mañana siguiente y nos juntamos con una fiscal llamada Dra. Ana Martínez, que se veía como de 40 con anteojos de lectura y una carpeta gruesa con documentación sobre el comportamiento de Lucía. Desplegó fotos y printouts por la mesa de conferencias mostrando el rastreador GPS, capturas de pantalla de mensajes, declaraciones de testigos y copias de la orden de restricción que Lucía había violado. Explicó que los casos de acoso eran difíciles de ganar porque los jurados a veces simpatizaban con acusados que decían que solo estaban expresando amor o interés romántico, especialmente cuando el acosador era una mujer educada que no encajaba en los estereotipos de la gente. Dijo que los fiscales tenían que probar que el comportamiento causaría que una persona razonable sintiera miedo,
lo cual los abogados defensores a menudo desafiaban argumentando que la víctima estaba sobrereaccionando o malinterpretando acciones inocentes. Pero se sentía confiada sobre nuestro caso porque el rastreador GPS era evidencia dura de monitoreo ilegal, y la violación de orden de restricción mostraba que Lucía había sido explícitamente dicha de parar, pero continuó igual. Nos guió a través de la línea de tiempo del juicio y sobre qué Matías necesitaría testificar. ¿Cómo tendría que describir el impacto en su vida diaria y salud mental? Matías escuchó en silencio e hizo preguntas sobre si Lucía estaría en la sala y si ella podía contactarlo durante el proceso del juicio. Ana dijo que Lucía estaría presente para el juicio, pero la orden de restricción existente permanecía en efecto, y cualquier violación resultaría en arresto inmediato. Durante este tiempo empecé a esbozar una carta de disculpa para Martina sentado en mi notebook tarde por la noche mientras Matías dormía intranquilo en el cuarto de huéspedes. Escribí sobre cómo no había tomado su experiencia con Matías suficientemente en serio y cómo ahora entendía el trauma real que el acoso causa después de ver lo que le hizo a mi hermano. Expliqué que había estado equivocado al pensar que enseñarle una lección a Matías a través de experimentarlo él mismo crearía empatía o cambio, que todo lo que hizo fue crear otra víctima sin hacerlo entender lo que le había hecho a otros. Escribí varias versiones durante múltiples noches tratando de encontrar palabras que expresaran arrepentimiento genuino sin hacer excusas por mi rol en desestimar lo que ella había pasado. Pero cada versión que escribía se sentía mal de alguna manera. Como que estaba tratando de hacerme sentir mejor a mí mismo en lugar de realmente hacer las paces con ella. Me di cuenta de que ella no me debía perdón, y mi disculpa podría ser más carga que ayuda, forzándola a responder o procesar mi culpa cuando ya había lidiado con suficiente. Borré todos los borradores y en cambio le mandé un mensaje a Sofía preguntando si había maneras concretas de apoyar a víctimas de acoso más allá de solo palabras y disculpas, que podrían ser más sobre mis propios sentimientos que ayudar a alguien. Sofía me devolvió la llamada el mismo día, y dijo que trabajaba con una organización local que proveía recursos de seguridad para víctimas de acoso, y siempre necesitaban voluntarios para sus talleres de documentación. Explicó que muchas víctimas no sabían cómo preservar evidencia o qué tipo de documentación ayudaría con órdenes de restricción y casos criminales, así que la organización enseñaba habilidades prácticas sobre tomar capturas de pantalla, mantener líneas de tiempo y organizar evidencia para procedimientos legales. Dijo que si quería hacer algo útil con lo que había aprendido de la situación de Matías, enseñar a otros cómo protegerse sería más valioso que disculpas. Me anoté para ser voluntario la semana siguiente y asistí a una sesión de entrenamiento donde me enseñaron su currículo sobre preservación de evidencia y opciones legales. El trabajo se sentía pequeño pero concreto, algo que podía realmente hacer en lugar de solo sentirme culpable sobre mi rol en empezar todo este quilombo. Mi primer taller tuvo 6 personas que habían experimentado varias formas de acoso y hostigamiento, y las ayudé a organizar su documentación en formatos que funcionarían para peticiones de orden de restricción. Cada persona que conocí me recordaba lo que había ayudado a infligirle a Matías, incluso aunque sus propias víctimas merecían este mismo apoyo, y el trabajo era humillante de una manera que me forzaba a confrontar mis propios fallos más directamente que solo escribir cartas de disculpa para mí mismo. 2 semanas después de que el fiscal decidió seguir adelante con cargos, el abogado de Lucía contactó a Fernández sobre un posible acuerdo de culpabilidad. El abogado propuso que Lucía se declararía culpable de un cargo menor de hostigamiento, en lugar de acoso a cambio de libertad condicional y asesoramiento obligatorio en lugar de tiempo de cárcel potencial. Fernández llamó para explicar que el fiscal estaba dispuesto a considerarlo porque los acuerdos de culpabilidad garantizaban alguna consecuencia sin la incertidumbre de un juicio donde los jurados podían ser impredecibles, especialmente en casos involucrando acusados educados que se presentaban bien en la corte. Pero Matías tenía que estar de acuerdo con el trato ya que él era la víctima y el fiscal no lo aceptaría sin su consentimiento. Fernández dijo que deberíamos pensar cuidadosamente sobre qué resultado queríamos. Si el objetivo era castigo o solo meter a Lucía en tratamiento y bajo supervisión. Matías se sentó en mi mesa de cocina después de la llamada dando vuelta su celu una y otra vez en sus manos, conflictuado entre querer que todo esto terminara rápido y querer que Lucía enfrentara las penalidades máximas posibles. Me preguntó qué pensaba que debería hacer, y le dije honestamente que no podía tomar esa decisión por él, que ambas opciones tenían pros y contras y necesitaba decidir qué se sentía bien. Pasó días yendo y viniendo llamando a Fernández con preguntas sobre qué significaría realmente la libertad condicional y si el asesoramiento obligatorio realmente cambiaría algo sobre el comportamiento de Lucía. Antes de que Matías tomara su decisión sobre el acuerdo de culpabilidad, Lucía violó la orden de restricción otra vez. Matías había ido al súper cerca de mi depa para comprar comida para la cena y yo me quedé en casa trabajando en mi notebook cuando me llamó desde la sección de verduras. Su voz estaba temblando mientras decía que Lucía estaba ahí caminando hacia él y no sabía qué hacer. Le dije que llamara al 911 inmediatamente y se quedara en un área pública con otra gente alrededor, escuchándolo decirle al operador su ubicación mientras agarraba mis llaves para manejar. Se quedó en el teléfono conmigo después de llamar a la policía describiendo cómo Lucía se había acercado tranquilamente y le dijo que sabía que él todavía se preocupaba por ella, y esta situación legal era solo drama temporario del que se reirían después. Había extendido su mano para tocar su brazo, y él había retrocedido tirando un display de manzanas mientras otros compradores miraban. Había logrado mantener su celu afuera y grabando video mientras retrocedía hacia el frente del local. Lucía siguiéndolo y hablando sobre cómo estaban destinados a estar juntos. La policía llegó en 5 minutos y los encontró cerca de las cajas. Lucía todavía tratando de hablar con Matías mientras él estaba detrás de un carrito de compras como una barrera. Llegué justo cuando la estaban arrestando, viendo a los oficiales ponerle las esposas mientras ella insistía calmadamente que no había hecho nada malo y solo estaba comprando en el mismo local.
Matías estaba temblando tan fuerte que apenas podía pararse y lo manejé de vuelta a mi depa donde se sentó en el sillón mirando nada por una hora. El arresto de Lucía por violar la orden de restricción hizo al acuerdo de culpabilidad irrelevante porque ahora el fiscal tenía un caso aún más fuerte con una violación presenciada y respuesta policial. Fernández llamó esa noche para decir que Lucía había sido retenida durante la noche y sería procesada a la mañana siguiente por el nuevo cargo de violación. El juez fijó fianza pero agregó monitoreo GPS como condición de liberación, lo cual significaba que Lucía tendría que usar una tobillera que rastreaba su ubicación y alertaría a las autoridades si se acercaba a la casa o trabajo de Matías. Fernández dijo que esta era la primera consecuencia real que podría limitar su comportamiento, ya que había sido tan cuidadosa antes de mantenerse técnicamente legal mientras mantenía presión psicológica. La tobillera se sentía como algo concreto finalmente. Una aplicación tecnológica de las órdenes judiciales que no dependía de que Lucía eligiera cumplir. Ana llamó después para decir que estaba siguiendo adelante con el caso completo de acoso, y la nueva violación fortalecía todo significativamente, haciendo mucho más difícil para el abogado de Lucía argumentar que ella estaba malentendida o que Matías estaba sobrereaccionando. Con Lucía en monitoreo GPS, Matías se sintió lo suficientemente seguro como para mudarse de vuelta a su propio depa después de quedarse conmigo por 3 semanas. Mantuvo todas las cámaras de seguridad instaladas y dijo que continuaría cambiando sus rutinas regularmente, variando sus rutas al trabajo y los tiempos que iba a lugares. Había conseguido una oferta de trabajo de un local de retail diferente al otro lado de la ciudad y una de las condiciones era que asistiera a terapia, lo cual el encargado había dejado claro era obligatorio dada su historia y la situación actual. Matías aceptó y empezó a ver un terapeuta 2 veces por semana. Aunque cuando me describía las sesiones sospechaba que no estaba siendo completamente honesto sobre su propio comportamiento pasado hacia mujeres. Había mencionado hablar sobre el acoso de Lucía y el trauma que causó, pero nunca sacó a Martina o la higienista dental o las quejas de clientas de su trabajo viejo. No lo presioné sobre eso porque al menos estaba yendo a terapia en absoluto, y tal vez con el tiempo llegaría a un lugar donde pudiera realmente abordar los paralelos. Pasos pequeños se sentían como todo por lo que podíamos esperar en este punto, sabiendo que el cambio real tomaría años y pasaba en absoluto. El fiscal siguió adelante con el caso de acoso y el juicio fue programado para 2 meses después. Mientras tanto, el monitoreo GPS de Lucía mostraba que se estaba manteniendo alejada del depa y nuevo trabajo de Matías. La tobillera rastreando sus movimientos y confirmando que no estaba violando la orden de restricción físicamente, pero seguía posteando en redes sociales sobre conexiones que trascienden la distancia física y lazos que no podían ser rotos por documentos legales, nunca mencionando a Matías por nombre pero claramente todavía enfocada en su supuesta relación. Su abogado argumentó que los posteos de redes sociales eran discurso libre protegido y no violaban la orden de restricción ya que no eran contacto directo o amenazas, lo cual era técnicamente cierto pero se sentía como acoso continuo psicológicamente. Ana dijo que estaban documentando todos los posteos igual para mostrar el patrón de comportamiento obsesivo, construyendo el caso de que el foco de Lucía en Matías era persistente e inquebrantable a pesar de múltiples intervenciones legales. Fernández revisaba semanalmente para asegurarse de que Matías se sintiera seguro y para revisar cualquier incidente nuevo, pero el monitoreo GPS parecía estar funcionando como disuasivo del acoso físico incluso si no podía parar el comportamiento online. Matías todavía revisaba sus cámaras de seguridad constantemente y saltaba ante ruidos inesperados, pero estaba durmiendo mejor y había empezado a comer comidas regulares otra vez. La mejora visible me hizo tener esperanzas de que tal vez finalmente estábamos moviéndonos hacia algún tipo de resolución incluso, aunque sabía que el juicio adelante traería todo de vuelta a la superficie. El martes siguiente entré a la reunión del grupo de apoyo y me senté en el círculo de sillas plegables, mis manos sudando mientras esperaba mi turno para compartir. Cuando Martina me hizo un gesto, empecé a hablar sobre cómo había armado todo el experimento con Lucía para enseñarle una lección a Matías. Cómo se había convertido en acoso real, cómo había creado otra víctima mientras pensaba que estaba haciendo algo bueno. Una mujer llamada Jennifer interrumpió para preguntar si pensaba que el acoso era un juego, su voz poniéndose más fuerte mientras describía su propio acosador que había empezado como la idea de justicia de alguien también. Otra persona dijo que apreciaban mi honestidad y que al menos estaba tratando de hacer las cosas bien ahora en lugar de pretender que nunca había pasado. El grupo discutió sobre si merecía estar ahí o si solo estaba haciendo su espacio sobre mi culpa y me quedé sentado recibiendo porque tenían razón de estar enojados. Martina habló y dijo que estaba contenta de que estuviera tomando responsabilidad, pero que la prueba real era si haría algo concreto para ayudar a las otras víctimas de Matías a obtener reconocimiento por lo que les hizo. Dijo que las palabras eran fáciles, pero la acción era lo que importaba y necesitaba decidir si era serio sobre la responsabilidad o solo quería sentirme mejor conmigo mismo. Después de que la reunión terminó, le pregunté a Martina si podíamos hablar en privado y caminamos a un café a 2 cuadras. Le pregunté cómo se vería la responsabilidad real para Matías más allá de la pérdida de trabajo y terapia que ya estaba haciendo. Ella revolvió su café y dijo que había estado hablando con 2 otras mujeres que Matías había acosado, la higienista dental y una ex compañera de trabajo, y estaban pensando en presentar una demanda civil por angustia emocional. Quería saber si estaría dispuesto a testificar sobre su patrón de comportamiento y las cosas que me había admitido sobre seguir a mujeres e ignorar sus rechazos. Dije que sí inmediatamente sin siquiera pensarlo, sabiendo que destruiría lo que quedaba de mi relación con Matías y probablemente me cortaría de Roberto también. Martina miró mi cara y dijo que podía decir que entendía lo que estaba aceptando. Que esto no iba a ser fácil ni hacer que nadie me quisiera más, pero que ella y las otras mujeres merecían algún tipo de reconocimiento formal de que lo que les pasó estaba mal. Le dije que escribiría todo lo que recordaba
y cada conversación donde Matías había presumido sobre sus tácticas o descartado el miedo de mujeres como haciéndoselas difíciles. Intercambiamos números y ella dijo que su abogado me contactaría una vez que decidieran seguir adelante con la presentación. Esa noche manejé al depa de Matías para decirle sobre acordar testificar antes de que lo escuchara de alguien más. Estaba comiendo cena frente a la tele cuando llegué y su cara se puso dura cuando le expliqué lo que Martina había pedido y a lo que había aceptado. Se levantó tan rápido que su plato se estrelló contra el piso y empezó a gritar que estaba traicionando a la familia por gente que no importaba, que la sangre se suponía que significaba algo. Traté de explicar que sus víctimas merecían reconocimiento y consecuencias igual que él merecía protección de Lucía, que las situaciones eran paralelas incluso si él no podía verlo. Matías agarró sus llaves y me dijo que me fuera, que estaba muerto para él si testificaba contra él en cualquier procedimiento legal. Dije que esperaba que algún día entendiera que el apoyo familiar real significaba responsabilizarse mutuamente en lugar de encubrir daño. Pero él solo abrió la puerta y se quedó ahí esperando que me fuera. Salí sabiendo que nuestra relación probablemente estaba rota más allá de reparación y que tenía que aceptar ese resultado como parte de hacer las cosas bien. A la mañana siguiente Roberto me llamó en el trabajo y pude escuchar la bronca en su voz antes de que siquiera dijera hola. Me dijo que ya no era bienvenido en reuniones familiares si iba a testificar contra Matías, que estaba eligiendo extraños por sobre mi propio hermano. Dije que habilitar el comportamiento de Matías por años era lo que creó toda esta situación en primer lugar, que la actitud de Roberto de desestimar el acoso como halago le había enseñado a Matías que sus acciones eran aceptables. Roberto dijo que estaba siendo dramático y que los pibes son pibes, que Matías nunca quiso hacer daño y esas mujeres deberían haber sido más claras sobre sus límites. Le dije que ese es exactamente el problema. Esa mentalidad donde el miedo de las mujeres no cuenta como límite claro, donde seguir a alguien a casa es solo persistencia en lugar de amenazante. Dijo que había hecho mi elección y me colgó antes de que pudiera decir algo más. 3 semanas después, el fiscal llamó para decir que la fecha del juicio de Lucía estaba fijada para 2 meses después y se sentía confiada de obtener una condena basada en la evidencia del rastreador GPS, las violaciones de orden de restricción documentadas y testimonio de testigos de mí y los vecinos y Carlos del cambio de aceite. Dijo que Matías necesitaría testificar sobre el impacto del acoso de Lucía y describir incidentes específicos para el jurado. Su terapeuta lo estaba ayudando a prepararse para eso, trabajando la ansiedad de tener que hablar en la corte y revivir los peores momentos. El fiscal agregó que yo estaba listado como testigo también, ya que había observado muchos de los incidentes de primera mano y tenía documentación del escalamiento de Lucía de experimento a obsesión. Me mandó un paquete de información sobre qué esperar como testigo y cómo preparar mi testimonio. La semana antes de que se suponía que empezara el juicio, el abogado de Lucía contactó al fiscal con una oferta de culpabilidad final. Lucía aceptaría una declaración de culpabilidad por acoso y violar una orden de protección a cambio de una sentencia suspendida y 3 años de libertad condicional supervisada con tratamiento de salud mental obligatorio. El fiscal llamó a Matías para explicar que el acuerdo de culpabilidad garantizaría consecuencias y monitoreo sin el estrés del testimonio del juicio, y recomendó aceptarlo porque los juicios eran impredecibles y esto aseguraba que Lucía tendría supervisión. Matías lo habló con su terapeuta y Sofía y finalmente aceptó aceptar el acuerdo de culpabilidad firmando el papeleo esa tarde. La audiencia de culpabilidad pasó un miércoles por la mañana en una sala pequeña con solo los abogados y nosotros y el juez. Lucía se paró en la mesa del acusado con un traje gris y se declaró culpable de acoso y violar una orden de protección en una voz plana que no mostraba emoción en absoluto. El juez preguntó si entendía los cargos y las consecuencias, y ella dijo que sí en ese mismo tono vacío que era de alguna manera peor que su intensidad previa había sido. El juez aceptó su declaración e impuso la sentencia acordada que era 2 años de tiempo de cárcel suspendido, 3 años de libertad condicional supervisada, tratamiento de salud mental obligatorio 2 veces por semana y una orden de restricción permanente que se mantendría en efecto incluso después de que la libertad condicional terminara. Lucía asintió cuando se le preguntó si entendía los términos y su abogado la sacó de la sala sin que ella nos mirara a ninguno de nosotros. Después de la audiencia, Matías parecía más liviano de alguna manera, como que finalmente podía respirar sabiendo que había consecuencias oficiales en su lugar y alguien monitoreando el comportamiento de Lucía. Consiguió trabajo en un nuevo local de retail, unas semanas después de ser honesto en la entrevista sobre estar en terapia y trabajando en límites profesionales. Quería creer que estaba aprendiendo algo real de todo esto, pero sus comentarios todavía sugerían que se veía puramente como una víctima en lugar de alguien que también había causado daño a otros. Martina me llamó 6 semanas después de la sentencia de Lucía para decir que ella y las otras mujeres habían decidido seguir adelante con la demanda civil contra Matías. Me reuní con su abogado y proporcioné una declaración escrita detallada sobre su patrón de comportamiento, incluyendo cosas específicas que había dicho sobre seguir a Martina a su auto y sentarse afuera de la casa de la higienista dental, acorralar clientas.